¿Quiénes son realmente los gitanos? ¿De dónde vienen? ¿Y cuál es su verdadera historia, esa que ha sido olvidada o distorsionada con el tiempo? En este video vamos a revelar los orígenes ocultos de este enigmático pueblo, explorando no solo su historia documentada, sino también lo que la Biblia y otros textos antiguos pueden decir al respecto. Prepárate para descubrir una verdad que la mayoría desconoce y que podría cambiar por completo tu percepción sobre los gitanos. Empecemos. Los gitanos son un pueblo rodeado de misterio, con una cultura única marcada por su propio idioma y un estilo de vida nómada. El idioma romaní, presente en diversas variantes, lleva consigo influencias de los muchos lugares por los que han transitado, reforzando su identidad singular. Viviendo en tiendas llamadas chozas, los gitanos no tienen un hogar fijo, viajando constantemente. El matrimonio es un aspecto fundamental de su cultura, ocurriendo solo entre miembros del mismo grupo, lo que asegura la preservación de sus tradiciones. Son conocidos por diferentes nombres, como romaní, sin y calé, que representan subgrupos con variaciones en sus costumbres. Poco se sabe de su verdadera historia, y este documental desvelará aspectos ocultos de este pueblo, trayendo a la luz hechos sorprendentes y desconocidos. La verdadera identidad gitana va mucho más allá de lo que muchos imaginan. Lejos de ser solo un grupo social o una elección de vida, ser gitano es una herencia de sangre, como ocurre con los indígenas, árabes, negros y judíos. La etnia gitana no puede adoptarse ni adquirirse, pues está estrechamente ligada a la ancestralidad y la línea familiar. Los gitanos, también conocidos como romaní o rom, pertenecen al grupo étnico indo-ario. Su origen se remonta al subcontinente indio, específicamente a las regiones de Rajastán y Punjab, en el noroeste de la India. Desde sus primeras generaciones, adoptaron un estilo de vida nómada, lo que marcó sus costumbres y su estructura social. La migración hacia Occidente ocurrió en oleadas, probablemente en el primer milenio después de Cristo. Este desplazamiento llevó a los gitanos a diversos países, principalmente en Europa, donde establecieron comunidades diferentes. Las evidencias lingüísticas y genéticas respaldan esta trayectoria. El idioma romaní tiene raíces indias y presenta similitudes estructurales con los idiomas hablados en la región. Los estudios genéticos refuerzan esta conexión, confirmando el origen del pueblo gitano y su viaje histórico a través de los siglos. Si estás disfrutando del contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Ahora volvemos al video. El viaje gitano está marcado por una historia de desplazamiento y adaptación, con raíces profundas en la cultura y la identidad de su pueblo. El propio término rom tiene origen en la palabra sánscrita doma, que hacía referencia a una casta de músicos y bailarines itinerantes en la India. Este nombre refleja la fuerte conexión de los gitanos con la música y la danza, elementos que los han acompañado por siglos durante sus migraciones. Los primeros movimientos migratorios llevaron a los gitanos al Imperio Islámico y posteriormente al Imperio Bizantino. Estos desplazamientos fueron esenciales para la difusión de la cultura gitana, influyendo en las regiones por las que pasaron y estableciendo sus bases en diferentes territorios. Entre los siglos X y XIV llegaron a Europa un periodo de gran transformación social en el continente. La presencia gitana generó impactos culturales significativos, creando una identidad única en cada país donde se establecieron. Actualmente, las mayores concentraciones de gitanos se encuentran en Bulgaria, Hungría, Rumanía, España, Turquía y Brasil. En América se estima que hay alrededor de 1 millón de gitanos en los Estados Unidos y otro millón en Brasil.
En el territorio brasileño, su presencia se intensificó con la llegada de grupos deportados por el Imperio portugués durante la Inquisición. A partir del siglo XIX, nuevas oleadas migratorias llevaron a los gitanos a otros países de América del Sur y a Canadá, donde siguen manteniendo vivas su cultura y tradiciones. Una cultura que con frecuencia es malinterpretada y confundida con la de otros grupos nómadas. En Europa occidental, a menudo se les asocia erróneamente con los viajeros irlandeses o los IETT, pero poseen una identidad propia y distinta. Lo que los diferencia no es solo el nomadismo, sino también su sistema de valores, tradiciones y una historia propia que se remonta a siglos atrás. Su lengua única, el romaní, refuerza aún más esta singularidad. El idioma romaní pertenece a la familia de lenguas indoeuropeas y muestra influencias del griego y de los idiomas de los Balcanes. Con el tiempo, sufrió adaptaciones conforme los gitanos se trasladaban a diferentes regiones, creando una gran variedad de dialectos. Aunque muchos gitanos hablan los idiomas de los países donde viven, es común el uso del paramón, una fusión del idioma local con elementos del romaní, lo que permite la preservación de su identidad lingüística, incluso frente a la asimilación cultural. La falta de registros oficiales sobre la población gitana tiene raíces históricas y sociales. Debido al temor a persecuciones y discriminación, muchos gitanos evitan declarar su etnia en censos, lo que hace imposible obtener un número exacto de su población. Además, los matrimonios con no gitanos resultan en descendientes que no siempre se identifican con el grupo. A pesar de esto, se estima que hay entre 10 y 14 millones de gitanos en Europa, lo que refleja su presencia histórica y continua en el continente. Fuera de Europa, la población gitana también es significativa, especialmente en Oriente Medio y América del Sur. Sin embargo, la ausencia de datos oficiales dificulta una cifra precisa. La renuencia a identificarse como gitanos, ya sea por miedo o por asimilación cultural, contribuye a la incertidumbre sobre su distribución global. Aún así, su impacto cultural es evidente y sigue influyendo en las regiones donde se han establecido, a pesar de sus diferencias. La identidad gitana no es homogénea, sino que está compuesta por diversos subgrupos, cada uno con sus propias particularidades culturales, dialectales y territoriales. La forma en que se identifican varía según su historia y ubicación geográfica. Además, la autoidentificación desempeña un papel crucial y muchos subgrupos adoptan múltiples nombres para referirse a sí mismos, lo que refleja la diversidad interna del pueblo romaní. Muchos gitanos recibieron denominaciones impuestas por otros pueblos, a menudo de manera inexacta. Aunque el término rom se utiliza con frecuencia para abarcar al grupo, no todos los gitanos lo adoptan. Algunos subgrupos prefieren nombres propios, lo que refuerza la complejidad de su identidad. Esta diversidad lingüística y cultural genera confusión y contribuye a la multiplicidad de designaciones a lo largo de la historia. A pesar de las diferencias entre los subgrupos, todos comparten un origen común y hacen una distinción clara entre ellos y los no gitanos. Estos últimos son llamados gajo, un término utilizado para diferenciarlos de los romaníes. Este contraste no se basa solo en la etnia, sino también en costumbres, creencias y modos de vida, evidenciando una fuerte conciencia colectiva entre los gitanos. En países de habla alemana, los gitanos Sinti adoptan este nombre para referirse a sí mismos, pero aún utilizan el término romaní para su lengua. Este detalle resalta la importancia del idioma en la construcción de la identidad y el sentido de pertenencia del pueblo gitano. Otro ejemplo de esta variación terminológica se encuentra en los términos calé y cali, utilizados por algunos grupos romaníes. Estas palabras provienen del término cala,
que significa negro o oscuro en lenguas hindúes, como el sánscrito. La conexión con la casta Dom de la India demuestra la ancestralidad común y la influencia india en la formación de los diferentes grupos gitanos. La apariencia de los gitanos también depende de cada grupo. A diferencia de lo que muchos imaginan, no existe un fenotipo único que los defina. Sus rasgos físicos varían ampliamente, con tonos de piel que van desde el muy oscuro hasta el más claro. Es posible encontrar gitanos con piel oscura y ojos verdes, así como aquellos de piel clara con ojos azules. Algunos incluso tienen el cabello rubio, lo que refleja la complejidad de sus orígenes étnicos y los innumerables contactos que han tenido a lo largo de los siglos. Esta diversidad puede explicarse por el origen mixto de los gitanos, que se remonta a la fusión de diferentes grupos étnicos en la India. Descienden tanto de los arios, que habitaban el norte del subcontinente indio y tenían piel más clara, como de los dravídicos, que vivían en el sur y presentaban tonos de piel más oscuros. La mezcla de estas poblaciones generó un pueblo con características físicas variadas, que se mantuvieron incluso después de su migración a otras partes del mundo. Los estudios genéticos respaldan este origen indio, pero aún existen lagunas sobre los detalles de sus primeras migraciones. La mayor dificultad radica en la falta de registros escritos, ya que la historia gitana se ha transmitido principalmente a través de la oralidad. De este modo, la reconstrucción exacta de su viaje desde la India hacia Europa sigue siendo un desafío. Y son estos desafíos los que intentaremos descifrar al observar la historia de este pueblo. La historia de los gitanos está llena de episodios que explican sus orígenes y tradiciones, y uno de los relatos más antiguos se remonta al reinado de Bahram V en Persia, entre los años 421 y 439 d.C. El rey se dio cuenta de que la música era un privilegio de las élites y deseaba proporcionar este entretenimiento también a los más pobres. Por ello, envió una solicitud al rey de la India, pidiendo músicos que pudieran viajar por el reino y tocar gratuitamente para el pueblo. Atendiendo a la petición, el rey indio envió a 10.000 músicos luris, conocidos por su maestría con el aude. Para asegurar su sustento, Bahram les proporcionó a cada uno de ellos un buey, un burro y una carga de trigo, esperando que, sin preocupaciones financieras, pudieran dedicarse a la música. Sin embargo, después de un año, los luris regresaron hambrientos, ya que habían consumido todos los recursos sin lograr establecerse. Molesto por el despilfarro, Bahram ordenó que partieran y vagaran por el mundo, comenzando así un viaje sin destino fijo. Este episodio se asocia frecuentemente con el origen de los gitanos y su lengua, el romaní. Los estudios lingüísticos indican que el romaní tiene raíces en el sánscrito y comparte gran parte de su vocabulario con las lenguas indias. Además, presenta similitudes estructurales con el domari, otro idioma de un grupo nómada, incluyendo el uso de posposición y la neutralización del género en el plural, lo que refuerza el vínculo entre estos pueblos. La cultura gitana está profundamente arraigada en tradiciones que han atravesado siglos, conservando costumbres y creencias que aún hoy influyen en su identidad. Descubrimientos genéticos realizados en 2012 confirmaron que los gitanos tienen su origen en el noroeste de la India, lo que explica muchas de sus prácticas y valores. Las mujeres gitanas, por ejemplo, conservan un estilo visual distintivo, con cabellos largos, ropa colorida y el uso frecuente de joyas, como anillos, pulseras y collares, cuyo sonido característico forma parte de su identidad cultural. El comportamiento social de los gitanos está regulado por un sistema de reglas llamado marime, que determina lo que se considera puro o impuro. Estas normas se siguen rigurosamente,
especialmente por las generaciones mayores, y se aplican tanto a objetos como a personas. La parte inferior del cuerpo es vista como impura, al igual que las prendas que la cubren. Por esta razón, las vestimentas utilizadas en esa zona, así como la ropa de mujeres menstruantes, deben lavarse por separado para evitar cualquier forma de contaminación. Eventos como el nacimiento y la muerte son considerados impuros dentro de la cultura gitana. El nacimiento debe ocurrir fuera del hogar y la madre se considera impura durante 40 días después del parto. La muerte afecta a toda la familia, volviéndola impura durante un periodo determinado. A diferencia de otras culturas hindúes que practican la cremación, los gitanos entierran a sus muertos, una tradición documentada en el Rig Veda y aún preservada por algunas comunidades en el sur de la India. La espiritualidad gitana es tan diversa como su cultura, variando según el país donde vivan. Al no tener una religión propia, tienden a adoptar la fe predominante en la región, lo que explica la presencia significativa de gitanos cristianos y musulmanes en todo el mundo. A lo largo de la historia, muchos gitanos se convirtieron al cristianismo, especialmente en las áreas donde esta religión es dominante. Sin embargo, sus prácticas espirituales siguen siendo influenciadas por las tradiciones de cada localidad, resultando en una religiosidad adaptable pero profundamente arraigada. Además de estas influencias externas, los gitanos preservan elementos místicos provenientes de la India. Un ejemplo de esto es la pesari, un método de adivinación utilizado desde los tiempos de los antiguos reyes indios. También mantienen prácticas de invocación de espíritus y maldiciones, tradiciones que reflejan su vínculo con el folclore indio y refuerzan la aura de misterio que los rodea. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando misterios ocultos e historias de la Biblia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a traer más videos como este y llegar a más personas interesadas en la Biblia. Activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos y comparte este video con amigos que puedan disfrutarlo. Nos vemos en el próximo.